escuché, Brenda, pero ok. Ok, entonces, bueno, la idea como de esta segunda conexión es abordar ya la otra parte, ¿sí? Que tiene que ver ya con la parte de tipos de control administrativos, ¿sí? Nos vamos a concentrar en algunos, no en todos de estos, ¿sí? Nos vamos a enfocar mucho en hoja de recogida de datos, histograma, Pareto, de correlación y hoja de control. No se preocupen si ahorita todavía parece como sacado de otro mundo, es lo más, bueno, la hoja de recogida de datos es lo más sencillo del mundo y histograma, que es otro que vamos a tocar, es el que está más complicadito, por así decirlo, porque tiene 2 que 3 fórmulas, pero una vez conociendo esas fórmulas básicas, los otros van caminando en bienvenido. Muy bien, como les comentaba, la idea es que ustedes tuvieran unos controles administrativos para poder mejorar digamos, su administración personal o su administración en el trabajo de una manera muy práctica, ¿sí? Una de ellas es como la herramienta de trabajo, ¿sí? Una hoja de recogida de datos, como su nombre lo dice, en pocas palabras es una hojita en donde tú recibes información y la vas anotando, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, en tu caso, Adriana, que tuvieras una hojita y que anotaras, no sé, el monto el monto de la venta del día. De hecho, lo haces, por ejemplo, en una basecita de datos. Tú, cada que llega un cliente le anotas son tanto y te haces tu corte de caja, ¿no? Y al final del día hay una base de datos de cuántos movimientos hiciste, ¿ok? Eso en pocas palabras es una hoja de recogida de datos. O, por ejemplo, también, Ruth, no me acuerdo, acuérdame en tu sector para ir poniéndole cada uno. ¿Quién, yo? Sí, tú, Ruth. Pues el otro o actualmente. El que tú me quieras dar, el que tú me quieras decir. Ok, por ejemplo, ahorita que me cambié de área a recursos humanos en reclutamiento, pues mi hoja de recogida sería que al final del día tengo que anotar, hacer un reporte de cuántas de las entrevistas que tuve, de cuántas de las entrevistas que asigné al calendario asistieron, cuántas no, quiénes se califican para el puesto, quiénes no, y si hubo, se me olvidó, si hubo contrataciones. Sería esa mi hoja de recogida de datos, ¿no? Sí, podría ser. De hecho, hoja de recogida de datos se define cualquier cosa que en donde tú copias información, en donde tú tienes, digamos, es como tu hoja de trabajo, por así decirlo. Por ejemplo, si yo quisiera evaluarte a ti, Ruth, por ejemplo, en cuántas entrevistas y por cantidad de entrevistas que hiciste, a lo mejor yo me puedo poner día 1, día 2, día 3, y a lo mejor me diste 30 días, ¿sí? Y decir, ok, Ruth en el día 1 hizo 10 entrevistas. En el día 15 hizo 30 entrevistas, ¿sí? Y así sucesivamente, donde yo puedo medirte por la cantidad de entrevistas que hiciste por cada día. Ok. ¿Okay? Muy bien. Por definición, o vámonos en el sentido de que por definición son 3 tipos de hojas de recogida de datos, que son esa hojita que se les ocurre a ustedes para ir acopiando información, ¿sí? Es muy, muy, muy sencillo. La idea es los medibles, los cuantificables y la hoja de situación de defecto. El medible es aquel que es sobre algún sistema de medida. Cuando tú quieres, por ejemplo, saber, por ejemplo, quisieran saber si de este salón existe algún grado de, por ejemplo, ¿cuál es el peso promedio del salón? ¿Sí? Y yo comparto, por ejemplo, me voy, un segundito. Déjenme, abro un Excel. Muy bien, y aquí ya. Están viendo ahorita un Excel, ¿verdad? ¿Sí? Y a lo mejor yo mido del salón cuánto pesa, ¿no? En peso promedio. Salón. Y para no poner ahorita identificadores, persona 2. Vaya, lo que hago en esta hoja de datos, por ejemplo, son 9, ¿no? En el salón.
Aquí voy poniendo, no sé, aquí kilogramos y ya los medí. Aquí es una hoja de datos ya. A lo mejor 55, 80. Estoy diciendo números random, ¿eh? 70, 65, 63, 64, 62, 60. Ok. Este se le denomina hoja de datos medible porque está basado, ya bien sea en un sistema de medida, llámese kilogramos, llámese centímetros, metros, etcétera. Cualquier cosa que ustedes puedan medir, así, por ejemplo, aquí yo puedo poner un promedio y san se acabó. Por ejemplo, el promedio del kilogramos aquí, de estos pesos que puse aquí, son 67 kilos. O sea, si aquí yo ya puedo responder que el promedio del pesaje del salón es 67 kilos. ¿Ok? Es una hoja de datos medible. La diferencia entre un medible y un cuantificable, ¿cuál creen que sea? Digan la respuesta más, casi por dicción y lo van a encontrar. Cantidad. ¿Sí? Digamos, una cosa la puedes medir, o sea, se la regla, pesar o cosas de esas, y si el otro es cuantificable, ¿lo puedes? Contar. Exactamente, esa es la diferencia. La hoja de datos cuantificable es, por ejemplo, cosas o sucesos que puedes contar, ¿sí? Como hoja de sucesos, no sé, por ejemplo, decir, día 1. Por ejemplo, yo puedo hacer aquí, imaginémonos que yo aquí quiero saber cuántas personas atendió Adriana por día o Brenda por día, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor 30, aquí 20, aquí 15, a lo mejor ya esto se puso las pilas, 45, 60, 30, 25, 20, 15, 10 y 8. Órale, entonces el cuantificable es aquel que por sí solo no lo estás midiendo porque no hay un sistema de medida, pero los puedes ir contando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues simple, en el medible se presta mucho para hacer caracteres numéricos, para hacer como más promedios y poderte meter, y aquí realmente no, haces estudio de casos. Por ejemplo, si aquí estábamos hablando, y por poner obviedad, de personas que atendió en Megacable, ¿no? Que atendió. O estábamos hablando hace ratito de Ruth, que atendió en recursos humanos. Perfecto. Y también ella dijo que de cuántos de estos a lo mejor se pasaron a la segunda etapa, ¿no? Entonces, en realidad, lo que está haciendo son 2 hojas de recogida de datos, medibles en ese caso, ¿sí? En estos es cuántas personas atendiste y en esta segunda es cuántos de los que atendiste fueron factibles para una segunda etapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a lo mejor de estos 30, a lo mejor 15 sobrevivieron, aquí estos a lo mejor 10, a lo mejor aquí 10, a lo mejor aquí 5, y así sucesivamente, ¿no? 35, a lo mejor fue un día. ¿De qué me va a servir esto? Pues bueno, depende de mis objetivos y depende de lo que quiera hacer. ¿Ok? Pero por definición, la hoja de datos no es otra cosa que cualquier formatito que se les ocurra a ustedes que mide y cuantifique una situación. Ya que tenga la información, hacemos otra cosa. Ya son los caracteres que les digo estadísticos, que son el histograma, el grant, hoja de control, gráfica de control y la correlación. Pero hasta ahí, ¿cómo nos sentimos? ¿Fácil o difícil? Está fácil, ¿no? O dificilón, más o menos. ¿Ok? Entonces, a lo que entienden es, lo hacen prácticamente todo el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, si estás en una tienda de abarrotes y que pones la lista del súper o algo así y te dice, ¿son cuánto, tanto? Y te mandan un ticket. Lo que te están poniendo es una evidencia física o una hoja de recogida de datos de qué consumiste. Cada ticket que haces es una hoja de datos cuantificable. Muy bien. Y está el tercero. El tercero sirve, perfecto, qué bueno que ya se pudieron meter Julio y Robert.
Y el tercero tiene que ver con hoja de... Ya tenía rato. ¿Ya tenías rato? Ok. Muy bien. El tercero, no sé si lo han llegado a ver con con los talleres mecánicos o con los lugares en donde arreglan computadoras, etcétera, en donde pueden ver diferentes o múltiples tipos de problemas. La hoja de recogida de datos es excelente cuando tienes diferentes tipos de problemas y tú quieres evidenciar de forma pictográfica en dónde puede haber un problema o cómo tienes las cosas. ¿Sí? La hoja de recogida de datos es, imagínense que tú dibujas o haces, en este caso por situación de defecto, tú dibujas la cosa o tienes la impresión de esa cosa y nada más señalas en qué lugar están los problemas. Y les decía, es bueno un taller mecánico, por ejemplo, en un muy buen taller mecánico que tengan esta hoja, significa que dicen, oye, ¿sabes qué? Tú me entregaste el carro con esta bolladura, con esto, con esto, con esto, con esto. La otra persona firma y de tal suerte que cuando lo recibe ya no te puede reclamar de que lo recibió de cierta manera. Ojo, una hoja de recogida de datos puede ser la evidencia física que tú necesitabas para que de alguna manera no te metas en problemas. ¿Sí? Por ejemplo, un ticket, un simple ticket de venta. ¿Sabían que puede ser la diferencia entre que tú reclames sobre alguna acción injusta o no? Lo hemos visto todos los días. Cuando tú vas a comprar a Walmart o Soriana y, por ejemplo, ves un ticket y ves que el precio no es lo que te decía, tú reclamas, ¿no? Es sí, claro. Así de sencillo. O sea, entonces, son esquemas de control en donde se pueden hacer arreglos o convenios entre las dos partes. Ok, entonces, les decía que esta actividad era micro chiquitita y le estaba comentando a los compañeros, antes de que ustedes se metieran, algunos de ustedes, que si a lo mejor sería bueno juntar este bloque en uno más grandecito, para no mandar ahorita luego a hacer y después regresar y otra vez en otro bloque chiquitito. En vez de hacer eso, mejor las juntamos. Entonces, en realidad, en esta segunda actividad del día, tiene que ver con un ejemplo de cada hoja de recogida de datos. Uno medible, uno cuantificable y una de hoja de situación de defecto. Ya les puse un ejemplo, de hecho yo, ¿sí? Donde puedes poner, no sé, los pesos del salón, o cuánto miden tal cosa, ¿sí? O por ejemplo, ¿me acuerdas en qué industria estás, Julio? Es Banorte. Banorte, sí es cierto, Banorte. ¿Qué te puedo decir con hojas de control de recogida de datos? Sí, claro, es ahí la medible se segmenta por un tipo de cliente, por número de clientes, entonces sí es fácil ese tipo de trabajo. Tú todos los días recoges información, todos los días. Ahorita te mando un mensaje, Julio, para que me ayudes. Claro. En tu caso, Ruth, también la tienes sencilla. Dos cosas, por ejemplo, medible. O sea, medible sería, por ejemplo, en recursos humanos, no, estoy pensando, las asistencias de los trabajadores, podría ser, y en un cuantificable puedes checar las razones por qué la gente se va. Sí, que puedas cuantificar las razones por las que la gente ¿Eso sería cuantificable? Eso es cuantificable, yes. Oh, cierto. Como enumerar, ¿no? Sí. Ok. Sí. ¿Y en lo otro que dijo? En el medible tiene que ver con algún sistema de medida que tú quieras. Entonces, por ejemplo, no, esos son, sí, Ajá, medible. Sí, ese sí lo comprendí, el contable, pero había otro, ¿no? Hoja de situación de defecto. Cuantificable, pero había otro, ¿no? Ajá, hoja de situación. ¿Perdón, Adriana? Medible puede ser como el perfil que ella busca, o sea, yo mido que esta persona, no sé, a lo mejor tenga esto y esto y esto. Acuérdate, para que a medida de que sea medible, en la hoja de datos tú tienes que establecer números. O sea, que si tú me dices, a lo mejor calificación de las personas que llegaron, persona 1 con 95, persona 2 con 90, así, esos puede ser medible.
Tiene que ver números. En el Como las, Ajá. ¿Sí, Rod? como las, ¿cómo se dice? Ah, ya se me olvidó. Es lo que se puede manejar como por rangos. Exacto. De hecho, parte de lo que viene en histograma es aprovechar esos rangos, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás hablando de medible de calificación de personas, ¿sí? Por ejemplo, estás diciendo, ¿sabes qué? La persona 1 que llegó en la entrevista sacó 80 en esto. De hecho, es más, no vamos tan lejos. Cuando yo les entrego calificación y cuando cualquier maestro te entrega una calificación, normalmente es una hoja de datos medible, ¿vale? Y cuantificable es si yo tuviera que ver no sé, por ejemplo, diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de situaciones, etcétera, etcétera. Uno casi los cuentas con las manos y el otro es un sistema de medida. ¿Ok? Y el tercero, el de hoja de situación de defecto, normalmente tiene que ver con algo pictográfico. Estoy pensando ¿de qué eres agente de recursos humanos, Ruth? ¿Cómo? ¿En dónde eres agente de recursos humanos? Me dijiste que eres recursos humanos, pero no sé en dónde. ¿Se refiere a dónde trabajo? Sí. Es un corporativo, se llama Tiscareño y ofrecemos marketing. Servicios de marketing. Ajá. Ok, servicios de marketing. Ok, ¿digital o no? Presencial. O sea, por ejemplo, tú pones flyers, tú pones No. Bueno, yo eso no lo hago, pero la empresa, o sea, las demostraciones son presenciales, a eso me refiero. Es que, bueno, tal vez me estoy adelantando un poco en su carrera. Van a encontrar que hay marketing presencial, físico, o sea, el físico, el marketing digital. Por ejemplo, si posteas en redes sociales o estás en YouTube o en WhatsApp, etcétera, a la hora de hacer marketing es marketing digital. Si te encargas de hacer carteles, perifoneo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Sí? O folletitos, etcétera, ese es marketing tradicional o el presencial. O sea, no sé, Okay. entonces es presencial, es de folletos, de perifoneo, de radio. No, bueno, las demos, como le comento, son, las demostraciones son personal, te van y te visitan a tu casa, te ofrecen el producto y así. O sea, yo no hago nada de eso. Contratas yo solo agentes estoy de en venta. Recursos humanos en reclutamiento. Ok, no es marketing, exacto. son vendedores. Ok, va. Okay, Lo que pasa es que hacemos un poco de marketing que yo no me encargo de eso, se encargan otras compañeras con la publicidad y todo lo que usted dijo, y yo ahorita estoy en el área de solo reclutamiento a agentes de venta o... Sí, sí, es que todas esas preguntas eran para buscarte un ejemplo. O sea, te estaba buscando un ejemplo, por ejemplo, de hoja de situación de defecto. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido digital, la tengo fácil, en donde tú pones en qué tipo de lugares se fija más la gente a la hora de ver una página, por ejemplo. O que si tuvieras una hoja de situación de defecto, a lo mejor en reclutamiento, código de vestimenta, ¿qué vestimenta lleva cada persona que va contigo a reclutamiento? Es otra hoja de defecto. Porque de cada persona que llega le vas a tener que generar como si fueran esos notitas de venta. ¿Sí? Ok. Imagínense todos que esta hojita, por ejemplo, si fueras una empresa de software que arreglas laptops, tuvieras que imprimirla o tuvieras que copiarla N cantidad de veces cuantos clientes tuvieras, para que a cada uno de ellos tuviera como su bitácora. Se me ocurre mucho también, por ejemplo, con los médicos. No sé si se han fijado que cuando tú vas al doctor tienen un expediente clínico, en teoría tuyo. ¿Sí? En teoría, mira, ella es Flor, así ha tenido estas situaciones. Tiene un expediente clínico tuyo. Y después va Enrique y tiene otro expediente clínico completamente diferente. Usaron los mismos formatos, pero cada quien tiene unos por sí solo. Eso es lo que hace una hoja de recogida de datos por situación de defecto.
En mi caso, una solicitud de un trámite de un crédito es una hoja de recogida de datos también. Por situación de defecto, sí. Hablando de que cada uno tiene su propio formatito, ¿no? Casi lo trabajas Es por correcto. separado. Correcto, Así sí, es. es correcto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Dependiendo de la hoja de recogida de datos, pero la idea fundamental es acopiar información y después interpretarla. Por ejemplo, gracias a que haces esa recogida de datos, Julio, estoy seguro que tú puedes empezar a interpretar la información que te llega. Una de estas, a lo que estoy entendiendo, es si la persona es candidato o no a un crédito. ¿Sí? O en el caso de Ruth, para ver si la persona tiene las aptitudes necesarias para unirse al equipo de ventas. ¿Sí? O si habláramos del caso de, me acuerdo por ahí que era Bodesa, ¿no? Alguien de ustedes, que era la Marina. ¿Sí? Sí, Enrique, exacto. Nada más quería corroborar que eras tú. En el caso de Enrique, por ejemplo, en la Marina, a lo mejor una hoja de situación de defecto que se me ocurre es cuando tú mandas por envío muebles, que mandas y que mandes, o sea, como dije, ¿sabes qué? No tiene ningún defecto físico, pones el mueble, el dibujito del mueble y ves que no pasa nada. O si te llegan a hacer reclamos, decir, miren, tiene este detalle aquí y le marcas dentro del mueble una flechita en qué lugares el cliente se quejó de que a lo mejor no está bien. En el sistema de devoluciones, por ejemplo. ¿Sí? En el medible Como en mi caso, maestro. En tu caso, Adriana, me da cable. Uf, está bien fácil. Por ejemplo, en hoja de situación de defecto, tú te vas a poner un dibujito de tu módem, de tu, y de tu control, ¿cómo se llama? El que tienes para el cable. Al convertidor. El convertidor y el módem. Los tienes en dibujo y que señalen las personas en qué le está fallando y que tú tuvieras ahí un control de qué cosa es la que falla más. Me sirve para cuantificable y me sirve para hoja de recogida de datos por situación de defectos. Y, por ejemplo, en tu caso que atiendes clientes, que te había dicho, pues una de esas podría ser uno medible así, ¿cuántos clientes atendió Adriana hoy? Y por día durante un mes, para saber cuándo fuiste más eficiente y cuándo no. Ojo, esto no te quieres medir a ti misma, a lo mejor quieres medir a alguien más, si tienes gente a tu cargo, pues órale, ahí te vas para ver la eficiencia de cada uno. El punto es, y qué bueno que lo tocaste, cuando hacemos un control de hoja de recogida de datos, la idea es usarlo y usarlo para después ver si cumpliste con algún indicador o no. Y la idea simplemente es poner un ejemplo en cada uno. ¿Alguien más ahí que... No sé si Adriana te pude responder las tres o quieres todavía más profundidad? No, está bien. Ya sabes por dónde. Perfecto. ¿Alguien más? Estoy de oferta. Flor, Ana, Robert. ¿Nada? Por ejemplo, yo. Brenda. Perdón. Recuérdame, ¿qué trabajas? Perdón. Soy promotora que visito tiendas de conveniencia, Oxxos y kioscos. Oxxos y kioscos. Ya, sí es cierto, que te medí. Sí, la tienda de cigarros que ibas así, que te medían por tiempos. ¿Sí? Tienes fácil. La medible está bien, es tu eficiencia. ¿Cuántas tiendas, en cuánto tiempo visitaste las tiendas? Por ejemplo, yo sé que todas las visitas todos los días, todas. Eso no, para mí no es algo diferente. Pero lo que quisieras ver es tu eficiencia en tiempo. ¿Cuánto tardaste cada día? Es algo que pudiéramos cuantificar. Medir. Cuantificar, a lo mejor, medir. Cuantificar, se me ocurre que de los cigarros que te devolvieron, de las cajas de cigarros que te devolvieron, ¿por qué te las devolvieron? Hay diferentes razones, ¿no? O sí, podría ser no sé si me puede despejar ahí la duda, en cuantificable, por ejemplo, de la marca que yo manejo, hay, por ejemplo, una gama, o sea, de la marca hay diferentes productos. Ya te entendí. Sí, también de ahí.
Sí, puede ser. ¿Cuántos vendiste de Camel? ¿Cuántos vendiste de Sí, de Winston, embajadores, hay de uno Winston? blanco, hay uno azul. Exactamente. Por Ah, día, ok. durante un mes. Ese puede ser un cuantificable, ¿verdad? ¿Quedamos? Exacto, Ok. exacto. ¿Sí? Y una hoja de recogida de datos, Situación de defecto. alguna Hoja de- situación, ajá, la hoja de situación de defecto, podría ser, por ejemplo, como tener el formato de los OXXO. OXXO si tiene estacionamiento, si no tiene, si está en la esquina, si no está en la esquina, podría ser. más útil sería más bien ponlas un dibujo de la cajetilla del cigarro y que si te Ajá. presentan magulladuras o devoluciones por magulladuras, ¿en dónde se dio la magulladura? Para ver si hay una tendencia. Ok. ¿Va? Ok. Muy bien. Sería del producto, entonces. Gracias. ¿Listo? ¿Bien? Ya están, ya tenemos como 4 o 5 tareas casi despejadas para que puedan entrar. Entonces, como les decía, aquí está la de la píldora, rápido. ¿Le seguimos? ¿Tienen ánimos de seguirle o vamos al corte y seguimos a las 6? De una vez. Eso. All right. Muy bien. Entonces, esa es la tarea número 2 del día. Y ojo, ¿qué hacer con eso que ya tienes? Si ya te pusiste la disciplina de recoger información, una de estas, ya que en la recogida de datos es un histograma. Si les comentaba que en bachillerato, muy probablemente en estadística lo vieron o si alguno en alguna carrera que tenga que ver con matemáticas, lo vieron en estadística. El histograma te sirve para ver alguna tendencia en la información que recibes. ¿Ok? Regresemos a ese ejemplo que poníamos. Pues bueno, aquí ya tenemos 11 datos aquí de 9 datos de los kilos que hay en el salón. ¿Sí? Aquí me voy, para hacerlo más. Una duda. Dime. Una duda con la hoja de datos. ¿Cuántos Sí. ejemplos necesitas? Uno de cada uno. Pero, digamos, del 1 al 10, 1 al 5, o sea... Ya. Mira, entre más útil para tu trabajo, mejor. Ok. O sea, en tu caso, tú me has dicho que has trabajado con 80 personas, dependiendo que vas a medir. Pero si Sí. la idea es, más que te preocupes en generar la información, preocúpate qué formato que vas a pedir. Es lo que más me preocupa ahorita. Ok. Digamos que es un antecedente para que lo apliques en tu chamba, si tú quieres, pues. Muy bien. Entonces, imagínense que ya generamos alguna información aquí y voy a poner una cantidad cerrada en raíz cuadrada, ahorita les voy a decir por qué. Imagínense que son 16 y ya que medimos el 65, 63, 80, 90, 95, 93. Nadie puede pesar 20 kilos, pero alguien aquí 120. ¿Ok? ¡Qué gordo! Está rellenito esta persona que entró con nosotros. Ok. Y entonces, el histograma tiene diferentes fórmulas. Una de estas fórmulas es el rango, ¿sí? Cuando llamamos rango, hablamos de la diferencia del número mayor que tienes en una hoja de datos medible, cuantificable, menos el rango menor que tienes en una hoja de datos medible. Perdón, es medible nada más. Por ejemplo, aquí ya sabemos que el mayor de este número es 120. El más gordo, el que salió con más peso, 120. ¿Sí? 120. ¿Y el que salió con menos peso, cuánto fue? De estos 16 personas. 55. 55. Y pues, Entonces, sí, ¿verdad? Entonces, el rango es la diferencia entre el mayor menos el menor. En este caso, rango es de 65. Hay un diferencial de 65 kilos. ¿Ok? Primera fórmula para el histograma. Segunda fórmula. ¿Sí? La segunda fórmula, vamos a saber cuántos
cuántas barritas voy a hacer un histograma. Porque no sé si sabían ustedes que las barritas depende de cuánta información tú generaste. Muchas veces lo hacemos así como a lo que creemos nosotros. Vamos a hacer 3 barritas, 4 barritas, 5 barritas, porque Dios me dio a entender que así. Pues no, resulta de ser que el número de barras es una fórmula. Y lo que indica, y me quiero ir para acá para que lo vean, no porque se los esté diciendo, sino en las mismas diapositivas aquí dice, la raíz de n. N, ¿qué es? El número de datos que tienes. En este caso, n es 16. Tengo 16 datos de 16 personas, en este caso, en este ejemplo. ¿Sí? Si a lo mejor, imagínense que hubiera sido el peso de una persona durante 16 años, sigue siendo 16 porque tengo 16 datos. Y quiero dejarlo bien claro que son la cantidad de datos que sacaste de una hoja de recogidas. Entonces, número de barras sería la raíz cuadrada de 16 en este caso. En este caso sale exacta, sale 4. La raíz de 16 es 4. Si hubiera sido raíz cuadrada, imagínense que en vez de 16 se hubieran hecho 14 datos. La raíz cuadrada de 14 es 3.7 o algo así. O imagínense que en vez de 16 hubieran sido 17 datos, la raíz hubiera sido 4.11. Cuando sucede eso, lo que vas a hacer, el número de barras va a ser igual al número que le siga. Por ejemplo, si hubieran sido 17 datos en vez de 16, hubiera sido 4.11, hubiéramos tenido que hacer 5 barras y no 4. ¿Sí? Aquí no es como redondeo, no, se va al inmediato superior. ¿Ok? 3.7, pues ahí se aplica redondeo porque está más cerquita del superior, que es 4. Muy bien. La raíz cuadrada de 16 es 4. Y con esto yo ya sé la cantidad de barritas que voy a hacer en un histograma. ¿Sí? Ahora bien, la anchura de la barra es igual a el rango, que en este caso es 65, entre 4, que es el número de barras que tengo, ¿verdad? Y es igual a 16.25. Ya que tengo esto, chicos, lo que tengo que hacer para el histograma es bien sencillo. Inicio con la parte de abajo, 65. Y imagínense que este es límite inferior. Límite superior. Ok, 65 más 16.25, ¿cuánto da? $81.25. ¿Ok? Entonces, 81. ¿Ok? Inicio aquí en 81. Quiero me quedo aquí con 81.25, no pasa nada. Más 16.25. 97. ¿Ok? Y lo mismo y lo mismo. Lo voy a estar haciendo metódicamente para que aquí, perdón. Sí, voy a hacerlo metódico para que 16.25. ¿Sí? Y aquí ya tengo mis 4 barritas. Aquí lo que voy a necesitar simplemente es la frecuencia. ¿Cuántas veces pasaron estos valores de las barritas? Por ejemplo, ¿cuántos entre 55 y 81, cuántos datos hubo? Un montón, ¿eh? Y la idea es ir contando cuáles estuvieron entre esos rangos. Muy bien. Hasta ahorita, hasta lo que llevo de aquí escrito. ¿Alguna duda, ansiedad? ¿Sí? Ay, maestro.
Y le soy sincera. Todas las dudas, ¿eh? Mande. Todo, Todas las dudas. Todas. Estoy como con el circulito de cargando. Ok. Está bien, miren. Cuando tiene que ver con números, a veces vienen las dudas, ¿no? Pero la idea es que sepan de dónde salen todas estas bolas de estadísticas. Por ejemplo, ¿para qué me va a servir hacer un histograma? Fácil, para ver alguna tendencia. Por ejemplo, aquí yo ya puedo saber quién es, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, hacia dónde va el nivel de peso mayoritariamente en un salón, por ejemplo. ¿Sí? Van a darse cuenta que no va a salir lineal, que no todos van a tener la misma frecuencia. ¿Qué significa? Que cuando no tienen la misma frecuencia, significa que hay una tendencia de un rango en específico. Por ejemplo, hubo gente de 120 kilos y hubo gente de 65 kilos, que fue o de 55 kilos, que fue lo más bajito. Pero vamos a ver si a lo mejor la mayoría está en los pesos bajos o la mayoría está en los pesos altos. Es algo que te puede servir. Imagínate si lo trasladaras a cantidad de tipos de problemas que hay en tu chamba. Imagínate si lo trasladaras a ciertas cosas. Pues vaya, esa información, que de hecho es lo que vamos a hacer, más ahorita que nos terminamos de conectar en la que sigue, este tipo de cosas es lo que te va a permitir tomar acciones bien directas. ¿Ok? Te lo prometo. Ya que le veas eso, vas a verle mucha utilidad. Entonces, les voy a compartir este Excelcito, para que lo tengan ahí en su repaso. Yo sé, la idea es, en sí son 3 formulitas, ¿sí? En donde tú ya vas viendo así las cantidades, por ejemplo, ya nada más, cierto, es mentira, aquí es en 55, iniciamos en 55, es el peso más bajo, ¿no? Entonces baja a 71. Y ok, como está formulado lo demás ya está. Inicias desde lo más bajo, desde la medición más baja en este caso, que es 55, y vas hacia el más alto. Ok, en las medibles son estas fórmulas. En las cuantificables se vuelve más complicado cuando tienes que ver con detalles cualitativos. Es casi nada más, estos de límites se vuelven los tipos de problemas. Por ejemplo, en cuantificables, estuviéramos hablando de tipos de problemas de